con este tenemos un ejemplo muy claro porque, bueno, se lo comentaba Iván antes detrás de cámara. La semana pasada, hace unos días ha salido la noticia de que este cómic que veis aquí, el Superman número uno, que no confundir con el Action Comics, sino este Superman número uno, la primera colección de Superman en individual, fuera de lo que fue ya Action Comics, ha sido vendido por una cantidad de unos 9 millones de dólares. Una putísima locura. O sea, sí que creo que al final era un pelín menos, lo que pasa es que con no sé qué cosas, pues al final se quedaba en 9. Pero bueno, el precio oficial con el que se estaba moviendo todo y tal, 9 millones, se ha convertido en el cómic más caro de la historia, superando al Action Comics. Y bueno, ¿cómo surge esto? Bueno, esto surge básicamente porque unos hermanos que su madre había fallecido decidieron ya pues ordenar las cosas de la casa de su madre, ir al desván, ver que tenía su madre ahí, hacer limpieza y se encontraron con una caja en la cual su madre tenía algunos tebeos guardados de cuando era joven. ¿Qué pasa? Que esta mujer debe ser que los cuidaba perfectamente y se encontraron cositas antiguas, tal, pero es que entre ellas se encontraron este Superman número uno, el cual se veía bastante bien de estado. Lo llevaron al CGC para que lo calificaran y tras su capsulación y calificarlo y tal, se llevaron la sorpresa de que este cómic, estamos hablando de un cómic de 1939 o por ahí, que es muchísimo tiempo, tenía una calificación de 9 o 9 con algo. De 9 no, de 9 Una lo estaba mirando. Pues de una 9. escala O sea, claro, del 0 al 10. es una locura. O sea, es una locura porque estamos hablando de un cómic, como digo, de muchísimos años. O sea, es muy raro encontrarse algo así. Y claro, esto es lo que más llamativo tiene y lo que más lo hace subir de precio. A comparación, por ejemplo, de la primera aparición de Superman en el Action Comics, básicamente porque todos esos ejemplares suelen estar más jodidos. Y claro, encontrarte un número así en estas condiciones es una locura. Y básicamente, pues de aquí podemos arrancar un poquito para hablar estas especulaciones de cómo estos cómics que costaban pocos centavos en su momento, a día de hoy, como te encuentres en casa del tío Spencer en una caja vacía en el desván, uno de estos, bueno, pues pasas de dormir en tu piso de Vallecas a dormir, bueno, pues en el mejor ático que te encuentres en Marbella o donde te salgan los huevos. Ya. Pero claro, yo creo que aquí es interesante hacer una pequeña distinción entre lo que vamos a hablar hoy, porque al final vamos a tratar dos bloques que a simple vista Ujú. podrían parecer que son iguales, pero en realidad son diferentes. Porque uno es no una necesidad, pero sí algo que es, al fin y al cabo, una consecuencia de temas que pasaron que ahora vamos a explicar, y lo otro es simplemente especular y decir vamos a subir el precio porque patata, o sea, porque resulta Mm. que esta edición pues está descatalogada en este país en concreto y pues la gente que la quiera entera pues tiene que pagar. O sea, yo creo que son temas diferentes. O sea, y si quieres, empiezo a hablar yo de esto, ¿no? Del tema de por qué los cómics antiguos valen caro y además yo creo que esto es muy interesante porque también podemos explicar un poco temas que ya hemos mencionado en algún que otro episodio y enganchar un poco, o sea, que a mí es que tú sabes que me flipa la historia del cómic, o sea, sobre todo el cómic americano. A mí igual. Y claro, el por qué valen tan caros este tipo de cómics, como el que tú dices de Superman número uno, que se ha vendido hace poco por 9 millones, es muy interesante porque al final es lo que tú bien comentabas. Hay pocos ejemplares y pocos ejemplares que se conserven en tan buen estado, por lo tanto, valen mucho dinero porque es algo muy raro. Además de que antes los cómics se hacían con un papel de una calidad todavía peor a la que se hace hoy en día, que sí que es verdad que en Estados Unidos el papel que se usa para el cómic no es que sea el mejor, pero bueno, ya antes pues se hacía con lo que se podía y ya está. Pero ya no solo eso, sino tienes también el hecho de que, claro, pues un cómic de finales de los años 30, principios de los años 40, que ya no solo lo tuvo que sufrir las consecuencias del paso del tiempo, sino que encima resulta que en los años 50 nos venimos a encontrar con nuestro querido psiquiatra Frederick Wertham, creo que se llamaba, que era un hombre que, como tú ya bien comentabas en el capítulo anterior de la superheroína, con el tema de la censura,
decía que los cómics eran el mal, o sea, para los chavalines y que o sea, que leer historia en cómics hacía básicamente lo que hoy en día los políticos dicen que hacen los videojuegos, que es básicamente, o sea, hacer que los chicos y chicas jóvenes sean violentos y se vuelvan delincuentes y demás. ¿Por qué? Porque pues, empezaron a hacer estudios y decían, oh, claro, es que los jóvenes vándalos o sea, que pues hacen fechoría, pues resulta que leen cómics y por lo tanto, como leen cómics, pues los cómics son la causa de que sean mal educados, de que pues roben y hagan este tipo de cosas, o sea, peguen a los niños, etcétera. Y me parece súper interesante, ¿no? Porque es simplemente buscar un culpable donde no lo hay, ¿no? Como lo que decía de actualmente en los videojuegos. O sea, no será que estos chicos tienen problemas en la educación, tienen familias desestructuradas, no, es que resulta que los cómics, o sea, leerlos, o sea, hace que se vuelvan violentos. Es como, no sé. O sea, es curioso porque luego, pues, si ves noticias de la época en lo que pues había guerras y tal, no, eso no vuelve a los chicos violentos. O hoy en día ver la tele, o ni ver películas ni nada, por los videojuegos, en Pues, este caso. No sé tú ya, sí, sí, o sea, qué quieres comentar al respecto. coño, que me entra el hipo ahora. Eh, sí, no, no, o sea, al final, en lo que comentas, o sea, fue una época complicada. A mí es que este tema me apasiona mucho, o sea, sobre todo esos inicios del cómic, todo el tema de la persecución que hubo, también la caza de brujas y tal. Y también todo esto es lo que hablábamos, también influye mucho al tema de lo que valoran estos cómics. Pues claro, tú ten en cuenta que es lo que dices, ya no es solo el tema de que estos cómics estén bien conservados o que sean raros o que hayan pasado muchos años, tal. Al final el tiempo pues afecta de una forma u otra Hmm, a todas estas cosas. Es que como hablamos, hubo una caza de brujas, o sea, hubo claro. quemas de varios tebeos y claro, no te digo que desaparecieran, pero sí se quemaron muchísimos ejemplares y claro, cada que encuentras algo de esto, pues es aún más valioso. O sea, al final son pedacitos de la historia, o sea, al final son pedazos de la historia que se fue formando con el mundo del TVO. Y claro, es muy diferente a lo que pasa aquí en España, porque claro, tú no puedes compararme lo que, por ejemplo, el ejemplo que ponía antes, ¿no? O sea, porque esto sí que lo he visto, no sé si era con la etapa de Garcenis o cuál era antes de que Panini en su momento la reeditara, yo me acuerdo que salió en unos 100% Marvel o no sé qué movidas hace años. Y esos cómics, cuando se fue pasando el tiempo, la gente se volvió loquísima en Wallapop y en otros puntos de venta. Y bueno, ha pasado con eso como ha pasado con tropecientas mil colecciones Sí, de todas formas ahora y lo hablaremos. ponen a precios Hmm, exagerados. Y claro. claro, no es lo mismo porque al final lo que estamos hablando de aquí, o sea, en el tema del cómic americano, claro, estamos hablando de cómics, primero, muy antiguos, primeras ediciones y ediciones Históricos, originales, claro. porque al final estamos hablando de que no es una copia en español, sino que estamos hablando de una impresión americana. Lo que salió allí es lo que lo movió. O sea, por ejemplo, sí, al final todos son copias, pero al final si tú tienes un número del Action Comics, tú lo que estás teniendo es esa primera vez que el mundo conoció a Superman, Hmm, que un niño, un padre o quien fuera vio a este personaje por primera vez, un personaje que ha marcado la historia de la cultura pop. Y con miles de casos ha pasado igual. O sea, al final estos cómics es normal que se vayan a estos precios y luego también hmm. claramente pues al final existe pues el tema de todo este mercado de la gente pues que tiene pasta y al final pues bueno pues ya sabemos cómo funciona ese mundillo, ¿no? O sea, al final tienes tanta pasta que te la pela todo y te gastas en un montón de cosas. O sea, al final eso también influye en que estos cómics lleguen a los números que alcanzan. O sea, porque ya te digo yo que por más que nos guste a nosotros, en la puja del Superman número uno no hubiésemos entrado. O sea, ya, 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 yo ya te lo voy comentando. O sea, como mucho 20 a mí, euros por puedo lo que aportar. sea, 9 milloncitos de nada no me van sobrando, Ya. ¿sabes? Por lo que sea, por lo que Por lo sea. que sea, por lo O que sea. sea, Bueno, claro, es por cualquier que te puedes motivo. comprar una casa o te puedes comprar un cómic y colgarlo en la pared. O Creo que te sea, da para más de una casa, pero bueno, bueno, sí, o depende sea, depende de la casa.
Depende de la casa. No, no, sí, claro, si tienes con retretes que te chupen el culo, pues a lo mejor directamente, pues, pues bueno. Qué turbio eso. Pero bueno, sigue, o sea, siguiendo un poco el hilo de la conversación, ¿no? Al final, como estábamos comentando, pues, o sea, el señor este, Frederick Werther, psiquiatra, que, o sea, todo viene por el libro de Seduction of the Innocent, o sea, la seducción de los inocentes, creo que es, o sea, sí, o sea, la Sí, traducción me suena que era algo literal. de eso, o sea, no me O acuerdo sea, del pues título, pero es era... donde comentaba todo esto, ¿no? De que pues los chicos leían cómics, por lo tanto los cómics hacían que se volvieran violentos y pues, o sea, vamos, se lió parda en Estados Unidos en esa época, en los 50. O sea, lo que tú bien comentabas, ¿no? Hubo quemas masivas de cómics en ciudades, o sea, pero quemas masivas, o sea, me imagino que con edición habré puesto alguna imagen. ¿Y qué pasa? Que, claro, pues muchos de los cómics de la época, anteriores a los años 50, o sea, incluso de 40, 30 y tal, pues se perdieron ahí. Y ya no solo eso, sino que encima, gracias a, o por culpa de esto, de este señor y de su libro, se creó el Comics Code Authority, o sea, el sello de censura de los cómics que durante mucho tiempo se tiró censurando que pues no hubiera violencia en los cómics de superhéroes, en cómics en general, que pues no podían aparecer personajes afroamericanos o afrodescendientes, que o sea, se tenía que borrar un montón de cosas, o el tema de las armas de Sí, de fuego, de hecho, las de drogas. ahí un pequeño apunte del tema de ahí, por ejemplo, el tema que más afectado salió fue el tema del cómic de terror, o sea, porque además Mm, vino sobre todo la movida por eso, por varias de las historias de terror que había en ese entonces. Y de hecho el cómic de terror, tú anterior al Comics Code y todo eso, pues podías encontrar historias a todo color, muchas historias, bastante más gráficas, o sea, gráficas en el sentido, no te digo de que a lo mejor vieras cosas muy bestias, pero sí que a lo mejor en la portada pues veías a un señor sujetando la cabeza de alguien. Eh, y luego tras el Comics Code, sí que por ejemplo el género de terror cayó muchísimo en ventas, o sea, fue el más afectado de todos, estuvo ahí jodidísimo. Y por ejemplo una cosa que tuvieron que hacer para poder seguir existiendo era para entrar en un público que ya no fuera para todos los públicos o para públicos menores, eh, tú si ponías un cómic en blanco y negro, era como de una categoría como para cómic adulto, y se tenían que ver forzados a ello, ¿no? A dejarlo en blanco y negro por el tema de que si no, no podían sacar esos cómics a la luz. Exacto. Sí, no, y ya luego no solo eso, sino que, claro, al final estamos hablando de una censura, o sea, de un sello Sí, sí, que, o sea, claramente, que claramente. no era que, o sea, tenía que tener el sello para salir, no, es que tú mandabas el cómic al Comics Code Authority y ellos te revisaban el cómic y si veían algo malo te decían, no, esto no puede salir, o sea, y pues a lo mejor pues si salía sangre luego o sea, te la pintaban por encima para que no fuera sangre, o sea, te quitaban esos rastros de, bueno, es que esto no sale, o es que pues aquí hay tal referencia. Y esto se Claro, tiró una buena parte de la época de primigenia de los hecho, de cómics, ahí viene porque mucho la importancia que tuvo cómic que tú tienes, mm, que es el Amazing Spider-Man, en el que se trata el tema de las drogas, sí, creo que en era el el cual ya lo 94, hemos el comentado Amazing alguna Spider-Man vez, 94. que Mm, el gobierno de Estados Unidos, desde la mismísima Casa Blanca, le ordenaron, bueno, no le ordenaron, ¿no? Pero le dijeron a Stan Lee, oye, mira, Spider-Man lo está petando, está yendo muy bien, sobre todo en el público joven, y nosotros tenemos un problema muy serio con el tema de las drogas en este país, sobre todo con la gente joven. mm. Ya que tu colección de Spider-Man alcanza a bastantes jóvenes, que es lo que más nos está preocupando, queremos que hagas una historia para poder concienciar acerca de este problema. Claro, efectivamente, Stan Lee dijo que sí, porque era un tema que había que abarcar. Hicieron el cómic, o sea, realmente además tú lees el cómic, sobre todo el primero, pero luego ya sí que se meten un poco más, pero el primero sobre todo en el que pues aparece un chaval drogado que casi se mata, tal. El cómic luego principalmente va de otras cosas, pero hay un pequeño momento en el que pasa eso y por ese momento el Comics Code le negó el poder salir a ese TVO. Stan Lee, claro, volvía a decir una y otra vez que, oye, mira, esto viene de manos del presidente, o sea, me están pidiendo desde el gobierno que saquemos esto, es una petición del gobierno. No, esto no se puede, porque tal, porque habla de las drogas, porque no sé qué, ya, pero es para concienciar.
no, pero es que habla de las drogas. Claro, este fue el momento más importante porque llegó Stan Lee y dijo, mira, sin el Comic Code. Era Mm, algo que en otras épocas era impensable. O sea, esto tú, por ejemplo, en los años 50 cuando pasó esto, no lo podías hacer ni de coña. mm, Stan Lee lo hizo, le funcionó bien claro, y gracias a él pues se consiguió al final reducir bastante el tema del Comics Code, que las cosas fueran mm, mejorando y que ya en un futuro se logró pues desaparecer. claro. O sea, pero bueno, o sea, no fue solo esa Stan Lee y demás, y creo que no era, o sea, es que no estoy muy seguro, pero creo que no era el presidente y tal, sino que era una asociación de temas de Era drogas y tal, de la Casa Blanca, o sea, tenía sí, que ver con el tema del gobierno. sí, pero bueno, Depende un mm, poco de la historia que escuches, porque hay versiones sí, que te dicen que se lo pidió la Casa Blanca desde el mismo presidente, a otras mm, versiones que te dicen que se lo pidieron unos ejecutivos tal. Lo que sí que se sabe es que de la Casa Blanca, o sea, del ujú. gobierno, Sí, sí pues que salió era, la sí, petición. O porque era al final sea, creo que una asociación del tema de contra la lucha de droga o algo así que, pues me imagino que pues sí, o sea, estarían financiados luego por venían el del tema tema del del gobierno. gobierno. O sea, Pero lo luego que sí ya que eso, que no fue Stan Lee el único que dijo, no, vamos a sacarlo, sino que Stan Lee habló con el editor en jefe de con el Marvel editor, sí. y que no sé quién estaba en ese momento, si todavía estaba el... Es que no me No sé acuerdo. si era. ¿Estaba Ray Thomas No, o no sé, quién pero era el bueno, que. que Bueno, sí, el que fuera, o sea... Martin Goodman no era. Martin Goodman creo que no estaba ya, pero bueno, el que mm, fuera, no lo pero sí, sé, ¿eh? hablaron O todos y sea, es que dijeron, no sé, están, yo creo que sí que estaba salga, o todavía, pero es que no sea, estoy seguro. Pero bueno, que habló con él y le dijo, mira, sí, o que esto sea, me han dicho sácalo esto, pero es que hay que sacar, o sea, que hay que sacarlo y tal, y al final dijeron, lo sacamos, venga, vamos a sacarlo. Y fue un puto y es lo mejor que pelotazo. pudieron hacer, o sea, Y ya, claro, es lo que tú decías, ¿no? A partir de ese momento, el Comics Code se empezó a relajar, ya dijeron, hostia, porque es que los tres números que hablaban de las drogas se sacaron sin el sello, o sea, porque un sello que iba en los cómics antiguos en arriba a la izquierda, que ponía Approved by the Comics Code Authority, que de hecho sale en las dos pelis de Into the Spider-Verse. O sea, como ujú. guiño, o sea, nada más empieza de aprobado por el Comics Code, que me parece un pedazo de guiño. Pues bueno, pues salieron sin el sello, fue un éxito. Además, yo sé también por lo que estuve leyendo, y tú también sabes que o sea, un montón de padres alabaron la decisión que tomaron en Marvel, porque al final, pues, mira, o sea, es una forma de concienciar también a los chavales por la situación tan terrible que se Claro, estaba sí, sí, viviendo efectivamente. en Estados Unidos. Y pues, joder, o sea, es curioso, ¿no? Porque si no hubiera sido por todo esto, o sea, ya gracias, o sea, el tema de Frederick Wertham con el Comics Code, no se habría derivado ya luego en los 70 a esa relajación y a crear historias luego que empezaron a ser más maduras, a tratar temas Claro, como, sí. pues, o sea, más oscuros, más sombríos, también que, pues, los chicos que leían cómics en los 50, los 60 ya estaban creciendo, estaban yendo a la universidad, necesitaban temas más adultos, y pues, me parece súper curioso, ¿no? Y pues, claro, con este tipo de situaciones es lo que hace que los cómics anteriores a esta época sean tan valiosos, lo que tú comentabas, ¿no? Al final, pues claro, o sea, es que entre que los de estos años, de los años 30 y 40, no tenían esa censura. O sea, con el sello del Comics Code, que muchos podían haberse quemado o se habían perdido, no se cuidaban como se cuidan hoy en día, que antes no había fundita para el cómic, para decir, no, vamos a Claro, conservarlo. sí, sí, eso hay que tenerlo muy en cuenta. O sea, Claro, antes se guardaban y ya está, o sea, tal y claro. como estaban. Y De hecho, claro, yo te iba a decir una cosa, o sea, relacionado con el tema de los precios y los valores y tal. ujú, Como comentaba, tú, por ejemplo, el cómic del que hablábamos, del tema de las drogas de Spider-Man, tú le tienes. Y de hecho me pareció muy curioso, tío, porque cuando lo compraste, o sea, me pareció bastante barato para lo que creo mm, que es. O sí, sea, sí. porque. Y luego además lo estuvimos mirando. Vamos, yo por lo menos lo que me pillé sí que estuve mirando en eBay y demás, a ver Mm. comparación de precios. Y más o menos pues andaban un poco igual. No, no sé en cuánto estará el tuyo, pero imagino que estará también parecido porque el hombre al que se lo compramos sí que Sí, pone ¿cuánto habrá? precios bastante acordes. Mm, Pero ya te digo, me pareció curioso porque al final yo creo que también en el mundo de la valoración de cuánto debe de costar un cómic, sobre todo americano, mm, tiene que ver también mucho con el hecho histórico, lo que representa históricamente ujú, el cómic. Porque hay, por ejemplo, cómics un poco más antiguos de algunos que dan un poco más igual y, hombre, sí, tienen su valor y tal, pero ya te digo yo que aunque tengas, por ejemplo, el Superman número 2 no te va a costar lo mismo ni de coña claro.
que este. O incluso cómics posteriores van a costar posiblemente más que ese Superman 2. Por Claro, pues ejemplo, a lo tú te mejor. vas, No, digo pongo un ejemplo un que. poco Sí, sí. un ejemplo un poco drástico, pero por ejemplo, tú comparas ese Superman 2 con el The Amazing Fantasy número 15, que es la primera aparición de Spider-Man, que es un hecho histórico bastante importante, porque es la creación de la primera aparición de un personaje que ha impactado tantísimo en la cultura pop. Evidentemente la Amazing Fantasy, que es bastante posterior, cuesta más. Claro. Y ya te digo, me parece curioso porque yo personalmente considero que los hechos históricos del cómic también tienen que valorar bastante en el precio. Me pareció curioso que el tuyo tuviera un precio, vamos a decir, o sea, era un precio alto, evidentemente, no es algo que digas, toma 10 euros. Evidentemente no. Pero me pareció curioso el hecho de que yo sí que considero que es un cómic muy, muy, muy importante, sobre todo históricamente dentro de lo que es el cómic, porque yo creo que todos los que nos gusta el cómic y sobre todo los que nos gusta la historia del cómic, conocemos este cómic y la historia que hay detrás de esto, que es lo que hemos estado comentando. Y me parece curioso, ¿no? El hecho de que, vale, no te digo de que cueste millones, no sé, a lo mejor que te salga por 200, 300 pavos, pues sí que lo veo más viable. Y ya no, porque ya tan solo el hecho de decir, no, es que cuestan más las primeras apariciones. Hombre, yo creo que, a ver, que luego hay de todo y la gente que lo valora, pues lo valora según ciertos criterios. Pero yo personalmente creo que, por ejemplo, el tema histórico me parece mucho más importante. O sea, por ejemplo, a mí me encanta este personaje, pero considero que la importancia, por ejemplo, pues este yo lo he estado mirando porque lo quiero. Y, por ejemplo, la primera aparición del Caballero Luna en Werewolf by Night, creo que andaba, o sea, ronda sobre todo unos 600 pavos. Pero bueno, tienes de todo. Yo he bicheado ahí alguno por 300 y pico, 400, tal, no sé qué. Y, y claro, me parece curioso porque un cómic tan importante como es históricamente el de Spider-Man, que cueste bastante, pero que bastante menos, que sí, es la primera aparición de un personaje también importante y todo lo que tú quieras y tal, pero claro, yo creo que históricamente es muchísimo más importante, hablando históricamente, lo de Spider-Man que lo de la Ya. primera aparición del Caballero Luna. Y a mí me parece, ya te digo, no sé bien cómo lo califican, o sea, sé que tiene que ver el tema histórico, el tema de la conservación, especulación también, ciertas cosas, pero claro, hay veces que incluso no le veo mucho sentido a ciertas valoraciones, ¿sabes? O Ya. Pero bueno, sea, al no sé si me final es explico bien lo como. que quiero Sí, llegar sí, a... que al final el hecho de que haya cómics que deberían valer más y no valen lo que se supone que a lo mejor tú y yo creemos que valen, sino lo que otras personas han establecido Sí, o como que sea, al un valor final más bajo. es lo que te digo, me parece curioso porque no sé si es que simplemente se limitan a... O sea, porque sé que no, sé que hay casos de todo, pero parece que a veces se limita el tema del valor del cómic alto a primeras apariciones, cuando creo que hay cómics que marcaron un antes y un después que son muchísimo más accesibles. Y ya te digo, vale, a lo mejor pues por época tal, no sé qué, pero bueno, es que luego tienes cómics a lo mejor posteriores que son más caros. O sea, de Spider-Man, por ejemplo, hay ejemplos. O sea, que es que, Sí, de ya te digo, hecho, cuando yo te regalé el Superior Spider-Man número 1 gradeado, que coño, más o menos, más más o caro, menos, es más o más menos caro que me. ese. Sí, no, no, creo que más o menos me costó lo mismo. O sea, contando, pues Por contando ahí, luego, contando luego porque, envío. a O ver, sea, es verdad que el que tú me regalaste estaba gradeado por mm, el CGC, está mm, encapsulado, o sea que eso también es verdad que le da un valor añadido, mm, supuestamente. Pero es lo que te digo, o sea, al final son cómics que son caros, o sea, evidentemente tú no llegas cualquier día y dices, me voy a pillar unos tebeos y mira, me he pillado 4 CGCs y este tal. No, evidentemente. Pero, pero sí que son más accesibles. O sea, sí que puedes, como por ejemplo tú y yo en Málaga, que llegábamos y dijimos, tío, hemos venido a esto, hay una tienda que merece la pena, hostia, mira lo que tienen aquí. mm. Venga, Ya, y pues que me yo tengo que además dejar 100 pavos en un día, pues 100 pavos en un recuerdo día. que tú me lo dijiste y dices, mira, está ahí el de las drogas. Y yo, ¿cómo? O sea, que tú sabes que a mí me Sí, 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 flipa sí. esa historia, o sea, porque o sea, a mí es que para mí es que ese es un antes y un después en el mundo del cómic. O sea, es que me encanta. O sea, tengo Es que una. es muy importante. Y porque, claro, porque es la primera vez que la censura en los cómics después de 20 años, o sea,
no existía. O sea, no existía porque se sacó y dio igual el sacar el cómic. Y luego, a partir de ahí, ya empezamos a tener que si el Dark Knight de Frank Miller, que si, yo qué sé, Green Lantern, Green Arrow con el tema de las drogas. O sea, un montón de historias que no podrían haberse producido si no hubiera sido por el lanzamiento de ese cómic, de la Amazing Spider-Man 94. O sea, y es que me parece, ya te Claro. digo, o sea, a mí me parece increíble. O sea, porque si no llegase por ese cómic, o sea, las historias más adultas de los 70, bueno, ya tirando 80, no se habrían producido y no habríamos tenido toda esa evolución. Y me parece súper curioso. O sea, porque así luego ya Efectivamente. otro evento más significativo, del, siguiendo un poco el hilo de la conversación, ya nos iríamos hasta los 90 con el tema de que fue cuando empezaron a salir los primeros cómics antiguos de esta época, ¿no? De los 30, 40, 50. O sea, que si Superman, que si Spiderman y demás, primeras apariciones que se empezaron a encontrar y valían una pasta. Por esto mismo. Sí. Porque claro, o sea, Sí, ya... porque además en los 90 tú te tienes que poner en la situación que fue cuando todo empezó a explotar mucho, porque fue cuando la gente empezó a ver, gracias a esto que tú comentas, que el cómic podía costar algo. Y porque claro, hasta entonces el cómic era como un hobby más. Y no existía esta especulación, o por lo menos no al nivel que existe hoy en día. Claro, llegamos a los 90, ocurre lo que tú comentabas, de que cómics como Spider-Man, tal, primeras apariciones, se empiezan a vender por precios altos. La gente empieza a ver el cómic como una inversión. Y aquí es donde empieza el gran problema que tuvo el cómic en los 90, que fue cuando todo el mundo compraba cómics, las compañías sacaban cómics de forma loquísima, o sea, la- había una sobreproducción. el nacimiento de las Es portadas cuando variantes. llegamos al momento de las portadas alternativas. Aquí esto explotó de una forma increíble. Todo el mundo quería todo tipo de portadas porque eso se especulaba que en un futuro podría llegar a costar una pasta. Todo el mundo pensaba que todo tipo de cómic iban a costar un pastizal. Y aquí se hizo una burbuja de la hostia, o sea, pero enorme. Y bueno, hubo momentos que es verdad que tienen su valor a día de hoy ciertos cómics, como por ejemplo, creo recordar que hoy en día es un poco más normal, pero creo que fue aquí cuando se inventó, que no estoy del todo seguro, o sea, ya el que tal pues me dice, pues ya estás equivocado. Pero me parece que aquí fue de lo primero que ocurrió de esas portadas, ya sean variantes o simplemente ocultas por el tema de lo que venía en el interior, que fue en la muerte de Superman cuando te traían los cómics sellados en una bolsita de plástico y venían ahí sellados. Y eso hay a día de hoy, encontrarte uno sellado Ujú. es jodido de encontrar y eso sí que se tiene como bastante valuado en el sentido de, hostia, es que esto sí que... Pero lo que te digo, Sellado te pasaba con casos refiere muy en una bolsa concretos. de plástico. Sí, o sea, no sé si tú conoces el concepto, que es verdad que hoy en día se está haciendo más famoso, por ejemplo, con el Batman de Jorge Jiménez el último, y con el de Mark Fraction y tal, se ha hecho también, pero con otro concepto, con lo de las portadas variantes para ver qué portada te ha tocado y tal, que el tipo es un poco la misma jugada que hay hoy en día con las cartas Pokémon o ese tipo de cosas, ¿no? Vale. Sí, Te de que viene en hasta que no la, en lo la abres no fundita, sabes cuál te ha tú lo tocado. abres y a ver qué te toca y luego pues se especula. De hecho es que estamos yendo por el mismo camino que las Uf, cartas en ese aspecto. a mí eso no Y me estamos gusta volviendo un nada. poco a los 90 en ese sentido. O sea, se está volviendo a especular con el tema de las portadas y demás otra vez. Pues bueno, o sea, para quien no lo sepa, eso en los 90 se salió muy mal. O sea, Marvel Sí, es sí, sí. que, o sea, Marvel sobre todo parece que en los últimos años quiere revivir esa etapa a toda costa, ya no solo en el cine, sino también en los cómics, porque es que me parece ridículo, ¿no? Siguiendo un poco la historia que estábamos comentando del mundo del cómic. O sea, claro, o sea, tú tienes que... Los primeros cómics de superhéroes, año 38, Action Comics número uno con Superman. Llega el Comics Code con el Frederick Wertham, se crea el Comics Code Authority y bueno, pues muchos cómics también se queman y tal porque violencia. Luego ya en los 70 pasa lo de Stan Lee con el Amazing Spider-Man 90 y... Es que te digo, no sé si era 94 o 97, pero bueno. No, creo que era el 90... Me suena el 97, pero Sí, a ahora mí mismo me no te suena sé también, decir. pero bueno. Whatever. Se... Levántate, vete un momento al armario y... Y pues bueno, ahora después lo miraré, si no en edición lo habré puesto, me imagino. Presúmelo, cabrón. Que eso, o sea,
primer cómic sin el cómico tras 20 años, se empieza a relajar la cosa, y luego ya en los 90 empiezan a salir los cómics primeros, estos que no se habían quemado y que se habían encontrado en más o menos buenas condiciones, que se venden una pasta. ¿Qué pasa? Lo que tú dices, se empieza a especular con el mercado en Estados Unidos. Marvel también potencia, sobre todo, con el tema de las portadas variantes. Todos recordamos ese mítico Spider-Man 1 de Tom McFarlane. ¿Cuántas portadas salieron, por favor? O sea, que yo Hostia, tengo, que yo tengo uno gradeado que me regalasteis vosotros por el CGC firmado, y ¿no? Me firmado, parece, sí, ese estaba firmado. pero está firmado, pero no por Tom McFarlane, es por otro artista. O Ah, no sea, jodas. Hostia, pues yo sí. pensaba que No, no, estaba no. firmado No, no, por... no. O sea, te digo a ti que no, pues yo lo estuve Pues mirando. vaya timo, no me jodas. Yo pensaba que te Ya. había regalado una firma con... No, no, de ojalá, Tom ojalá, McFarlane. ojalá. Y bueno, pues ¿qué pasa? Que todo eso, o sea, el tema de especulación de los cómics en los 90 reventó. O sea, por algún lado, porque claro, en el momento en el que la gente que no leía cómics se dio cuenta de que esos cómics no valían una mierda, porque además los cómics de los 90 no es que fueran precisamente buenos, porque encima además de sacar portadas variantes, se sacaban un montón de series sin calidad alguna. O sea, porque, claro, o Claro. sea, los guiones no eran los mejores, se potenció mucho el tema del dibujo, o sea, con pedazos de artistas como Jim Lee, Tom McFarlane, o sea, que fueron luego los que crearon Image, entre otros, y claro, o sea, pues al final... Ah, bueno, también Ron Liefeld y tal, o sea, con dibujos también súper exagerados, lo que hablábamos el otro día de la sexualización de los personajes. Pues claro, pues cuando Sí, vieron que el eso Capitán era América con con cuatro tetas, pechos. exacto. Cuando vieron Ya no que... es que con tetas, es que el cabrón le puso aquí un pecho que dices, pero si es que se va a caer, si es que Ya. no, Yo sigo sin saber si es que eso cómo, es imposible. Cómo Ron Liefeld llegó a dibujar. O sea, en Marvel, o sea, Madre, es que porque... lo de o sea, Rob Liefeld da para un capítulo en sí, o sea, Hmm, tiene que ser un personaje. O sea, sí, sí, tiene sí. que ser único el tío, o sea, es como lo del tema de los pies. O sea, Ya. esto le pasa a muchos dibujantes, pero es que lo de Rob Liefeld es descarado, o sea, el tío no sabe dibujar pies y es que te los oculta cada dos por tres, o sea, con humo, Bueno, que con de no hecho sé es qué, muy con lo que gracioso porque sea. en Deadpool y Lobezno Lo dicen. le hacen Sí, sí. una broma como cuando en el cartel, cuando están Deadpool y Lobezno saliendo con la canción de Madonna, pone Liefeld Fit. O sea, no, De Liefeld hecho, no Foot. es no es la única vez que se tiran mierda acerca de que Ron Liefeld no sabe dibujar pies. Mm, Porque en Deadpool 2, Deadpool lo dice. O sea, hay un momento que está hablando con Cable y le decía algo así como: ¿A ti quién te ha creado? ¿Un dibujante que no tiene ni puta idea de dibujar pies? ya. Y se lo dice así, o sea, Sí, sí, y sí. dices, hostia. Pero bueno, ¿no? Que al final lo que se... O sea, volviendo un poco al hilo, es curioso, ¿no? Todo lo que estamos contando, el cómo evolucionó de esto, ¿no? Se creó esa especulación y que por culpa de esa especulación, ya en los 90 Marvel se fue a la bancarrota. O sea, que Marvel tuvo que vender los derechos de su personaje Sí, más porque importante a... DC se mantuvo, o sea, DC también se vino arriba, Hmm, pero DC se supo mantener algo mejor. Pero es que lo de Marvel fue exagerado. O sea, lo ya, de pero es que Marvel, Marvel... O sea, estamos Marvel... hablando de una sobreexplotación del producto que fue una locura. Pasa un poco como lo que está pasando hoy en día con Funko Pop. Sí, Es un poco el caso. O sea, una sobreexplotación del producto, sacar demasiado contenido cuando no se está vendiendo. O sea, por ejemplo, con el tema de los Funkos, o sea, te sacan Funkos de todo, con personajes que la mayoría de la peña se la pela, y en vez de sacar tiradas más pequeñas de ciertos personajes o de ciertas cosas, te sacan masivo, que al final Funko tiene los almacenes petados, viéndose obligada a tener que destruir material porque le está saliendo caro tenerlo guardado porque no se está vendiendo. A Marvel le pasó un poco parecido. O sea, es que al final todo el mercado que había, o sea, es que era exagerado. Y luego, aparte, lo que tú bien comentabas, o sea, estábamos en una época que encima la gran mayoría del contenido que había, que era mucho, era malo. O sea, la gran mayoría. O sea, mm, quitando cuatro cosillas que había por ahí que decías, hostia, vale, esto está guapo o tal, la gran mayoría era desastroso. O sea, los 90 la verdad que es una etapa curiosa. para tener en cuenta de qué cosas no hay que volver a hacer. Lo que pasa es que las empresas parece que eso lo llevan un poquito mal y se centran más con tener en cuenta, en vez de tener en cuenta para no seguirlo. Ya. De hecho, es lo que te he dicho muchas veces. Que tú sabes que estoy harto de decírtelo. O sea,
Yo lo que digo, o sea, Marvel, la Marvel actual, está cometiendo más o menos, o sea, salvando distancia, los mismos errores que cometió en los 90. Lo que pasa es que ahora lo está cometiendo la Marvel Studios, no la Marvel Comics. Pero bueno, Sí, que no, y Marvel Comics o también. sea, De sí, pero digo que hecho, es más exagerado lo de Marvel Studios, porque Marvel Comics lleva a mí años me que gusta está... mucho recalcar esto porque creo que la gente se está dando cuenta de ciertas cosas que ya se está dando muchísima cuenta la peña y sobre todo del problema que hay en Marvel Comics. O sea, porque con Marvel Studios parece que la gente ya se ha dado cuenta de que las cosas no están bien. Tan solo tienes que ver los números de taquilla de cómo eran antes a cómo son ahora. Y sí, vale, hay varios factores, hay un montón de factores. La pandemia jodió muchísimo el cine, las plataformas también han cambiado muchísimo cosas. Eso todos lo sabemos. Y a día de hoy, aunque tú sabes que eres teniendo los pelotazos que metía Marvel, las cosas seguirían siendo más bajas porque hay un montón de factores. Hasta ahí vale. Pero es verdad que todos notamos, todos lo hemos visto, el problema que hay con el cine de Marvel Studios sobre todo. Y en Marvel Comics es que el tema es que las cosas no están mejores. O sea, es que estamos posiblemente en una de las peores etapas de Marvel en los cómics. Espérate que incluso no peor que los 90 porque es que realmente está muy mal. O sea, lo bueno que tiene que es que es verdad que cuando te sacan una historia buena, por lo general sí que tienen suerte y suelen sacar alguna cosita guapa. O sea, en los últimos años es verdad que ha habido historias salvables y de hecho que se han convertido rápido pues en historia para esos personajes. O sea, por ejemplo, yéndonos a ejemplos, tenemos el Daredevil de Chip Zdarsky, tenemos el Immortal Hulk, tenemos la etapa de Krakoa de los X-Men, Sí, tenemos ciertas pero cositas. puntuales. Pero el tema es que hasta que ocurre eso, la mayoría del resto de contenido es mucho y muy malo. Igual que Ya, pasaba en los 90. ya. Y Y además claro, que... al final ahí está el tema. Y la gente se está dando mucha cuenta, además, por la competencia. Además, en los dos casos. O sea, porque es curioso. O sea, porque sí, hay mucho detractor del cine de DC ahora con lo de James Gunn, porque quieren a Snyder y lo que les salga a los cojones. Y todo lo que tú quieras. Pero el público general sí que está viendo, e incluso están apoyando lo de DC, comparando con Marvel, porque es que no es que yo es que esté diciendo tal, o sea, es que tú ves los comentarios de la gente, gente random, gente que simplemente que no es a lo mejor fan de esto, gente que va al cine a disfrutar y ven lo de DC y comparan con Marvel y de hecho dicen eso, que DC tal, no sé qué. Y con los cómics tú te vas y tú ahora mismo el boom que está teniendo DC Comics y la mierda que está sacando Marvel, porque es que no hay otra forma de decirlo y es una pena, porque aquí los dos somos fans de Marvel. Y la gente lo está diciendo, o sea, el contenido que está sacando una y el contenido que está sacando la otra, que DC también tiene sus cosas y oye, también hay cagadas y tal, pero en líneas generales están sabiendo jugársela bien. Ya. Pero también yo Incluso creo te digo, que viene hecho hay... con... Bueno, o sea, te dejo terminar y ahora sigo yo. No, iba a decir que simplemente que también hay jugadas que está haciendo DC que también pueden ser arriesgadas, como la que te comentaba antes de las portadas estas que vienen tapadas en plastiquito, tipo como si fueran cartas. Ujú. Porque eso habrá que ver hasta qué punto termina saliendo bien y no explota como pasó en su momento. Pero bueno, de momento parece que les está saliendo bien la jugada. Ya. También te digo, o sea, al final yo creo que Marvel en algún momento, también espero, o sea, resurja un poco como lo ha hecho DC, porque DC, o sea, está ahora resurgiendo, vamos, cual ave fénix, pero Sí, sí, DC sí. se ha tirado unos años malísimos, o sea, pero en prácticamente todo. O sea, Sí, o sea, en cómics, bueno, estaban más o menos, no, no te digo malos, pero sí que normales. O sí, sea, normal, en los que me. sacaban cosas chulas, pero O sea, normalito. tampoco algo que destacara. Pero claro, luego te Sí, o vas sea, a los eran videojuegos. cómics chulos mm, de, bueno, pues ahí está, sí, sí, con esta claro. colección, tal, va, pues Batman mm, está aquí, tal, no sé cuánto, bueno, sí. vale, pero más o menos Y, normal. Y claro, y, ahora tú claro. llegas a la situación de DC y, hostia, Claro. Y es que lo que te digo, o sea, al final, por ejemplo, en los últimos años, DC en los videojuegos, o sea, ha tocado fondo. O sea, DC en el cine hasta hace poco había tocado fondo. Y en los cómics, pues bueno, más o menos se mantenía, pero tampoco es que fuera la anterior etapa lo mejor del universo. O sea, yo me leí alguna cosita y me fui poco a poco dejando que si Flash, que si Superman, que si el Batman, que al final, bueno, que aquí en España como cortaron la etapa de Zardaski al final por lo de ECC, pero bueno, que ya te digo, o sea, DC ha resurgido, pero en consecuencia a lo mal que lo ha estado llevando estos años. Y yo creo que a Marvel,
le pasará, no sé si, esperemos que dentro de poco, pero no sé si en 1, 2, 3, 5 años, que va a tener que remontar, porque es que si no se vaya a tomar por culo, o sea, El tema hablando de pronto y Marvel mal. es que el problema es que han alcanzado, o sea, sobre todo Marvel por lo que es las películas, o sea, Mm. y la misma Marvel Comics se ha visto influenciada por ello, o digamos, más que influenciada, se ha visto recargada Sometida. de, vamos a decir, soberbia, en el sentido de que como en el cine les estaba yendo tan bien y todo el mundo tenía en boca Marvel, y que ya incluso los tebeos a veces servían más como un merchandising de las películas, más que otra cosa, Marvel se ha mal acostumbrado y Marvel se la pela. O sea, Marvel ahora lo que hace es sacar productos porque saben que los van a vender, porque esos personajes lo están petando. Porque es así, o sea, Marvel ha conseguido una cosa que harán cosas mal y todo lo que tú quieras, pero han logrado que todos sus personajes, o bueno, gran parte de los personajes, se conviertan en iconos de la cultura popular del día a día de hoy. Sí, es verdad que había personajes que ya lo eran previamente, y de hecho es curioso porque algunos de ellos incluso se les da poco bombo cuando podrían explotar más de ahí si quisieran. Pero bueno, por ejemplo, un caso es Ghost Rider, que Ghost Rider pende bastante y le da O un poquito Blade. bombo. O Blade. Por ejemplo, ya te digo, personajes como Iron Man, el Capitán América, tal, que gracias a las películas pues, se han hecho mainstream de cojones y todo el mundo sabe quiénes son y tal. Ellos les da igual que la nueva colección de Iron Man sea una mierda. O sea, ellos saben que si ellos sacan una colección nueva de Iron Man, va a vender porque a la gente le ha encantado el Iron Man de Robert Downey Jr. y lo que necesitan es colecciones en las que Iron Man aparezca. ¿Y qué quiere ver la gente? Pues, oye, yo quiero ver un cruce de Iron Man con Spider-Man porque las películas me ha gustado y tal. Pues toma, mi rey, ahí lo tienes. Oye, mira, que Spider-Man lo está petando con las películas animadas. Claro, pues no se hable más. Vamos a hacer el 15º Spider-Verso juntado con el Venom-verso y vamos a hacer también una pirueta para atrás. Al final, es lo que te digo, ellos ahora mismo están jugando pues simplemente a eso, sabemos que tenemos una carta muy potente gracias a lo que hemos logrado en el cine, aunque ahora no nos esté yendo muy bien, pero sabemos lo que tenemos. Tenemos el producto, la gente quiere el producto. A mí me da igual que el producto sea malo porque lo voy a seguir vendiendo. Y esto es una cosa que incluso nosotros, los fans, tenemos culpa, porque, por ejemplo, con Spider-Man, que llevábamos años quejándonos, en mayúsculas, o sea, años, somos los primeros culpables porque lo seguimos comprando. O sea, a día de hoy, tú y yo seguimos comprando Spider-Man, igual que tropecientas mil personas, porque es Spider-Man. Y claro, Marvel sabe eso. Marvel le da igual. O sea, Marvel sabe que las ventas están ahí y sabe que con hacer 4 cosas tal, tiene ventas aseguradas. Ya. Y que si de repente llegan y te anuncian que van a hacer una colección de Peter Parker y Miles Morales juntos porque tal, aunque luego la critiquen, la gente va a decir, hostia, vamos Al para allá porque es final Spider-Man. pasa un poco como pasa con Pokémon. O sea, que Pokémon, o sea, yo te digo, yo no he jugado un juego de Pokémon en mi vida, pero sí que es verdad que sigo canales en YouTube y tal, de tema de videojuegos, y veo los nuevos Pokémon y, hostia, dan vergüenza. O sea, dan vergüenza porque están hechos. A mí me gustan los Pokémon, me parece un juego muy simple, pero que No, pero funciona me muy bien. refiero el tema de que juegos o sea, que yo los he visto, o sea, he visto vídeos y tal, analizando, de juegos que están sacados que le han metido muy poco dinero, o Ah, ya, sea, sí, pero tú te refieres más a los actuales, ¿no? O claro, no, sea, claro, yo me refiero a los sí, sí, actuales, sí, de vale, que le vale. meten muy poco Claro, creía que dinero, decían de los que, originales, digo, no, los no, o originales me parecen un sea, concepto muy chulo. de eso, de que le meten poco dinero, de que lo sacan mal hecho, de que tienen un montón de Sí, bugs, de sí, o que sea, parecen que tienen no es assets de la normal, Play 2, o sea, claro, o sea, no es normal que tú, por ejemplo, saques el Pokémon Españita que salió ya hace unos años para la Nintendo Switch, que es generación actual, que vale, sí, ahora ha salido la Nintendo Switch 2, pero cuando salió el hmm, Pokémon Españita, por ejemplo, que lo estoy poniendo de ejemplo, era generación PlayStation 5, Xbox, tal, o sea, bueno, digamos escucha, o que sea, sea 4 porque al final la Nintendo venga, Switch vale, pues tiene menos PlayStation potencia. 4, escucha, me vale, o sea, porque es que la PlayStation 4 también carga como lo que no está escrito, que vale, que es una portátil, la Switch y todo lo que tú quieras, pero no es normal que tú me estés entregando un juego con, primero, gráficos de un poquito por encima de PlayStation 2, pero ahí, ahí, ahí.
con juegos que dan tropecientos mil problemas y bugs y problemas, porque la gente lo ha dicho. Luego que te entregan cosas que se nota que están hechas simplemente por otro juego más, o sea, es un parche, o sea, prácticamente, o sea, no hay cariño, no hay nada. Ya. Y la Pero gente lo claro, compra porque es Pokémon, porque es el último claro, pero Pokémon. al Le pasa lo mismo que con final Spider-Man. yo estuve Saben que va a viendo, vender. me estuve viendo un vídeo de Byte Byte hablando al respecto, que la verdad me pareció súper interesante, ¿no? Y lo decía, dice, no, es que a lo mejor hay gente que le gusta Pokémon y se quiere echar a su cada año sus 30 horitas de Pokémon y ya está. Y pues saben que, y dice, es Sí, que, oye, pero y no hay claro, y problema. el problema tampoco es de la empresa, porque, o sea, me refiero, sí, la culpa la tiene la empresa, pero claro, es que sabe que va a vender. Al final eso es maximizar ganancias. O sea, igual que Marvel está haciendo con Spider-Man, porque es que saben que van a vender. Dice, ¿para qué me voy a contratar a un guionista que me pida más caché o un dibujante que tal? Si sé que me va a vender. O sea, yo qué sé. Voy a poner a John Romita Jr., que vale, me cuesta una pasta, pero es que sé que aunque me haga una puta mierda, sé que va a vender porque es que es John Romita Jr. Y, o sea, la gente lo va a comprar. O sea, pues al final es un poco lo mismo. O sea, decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y le voy a pagar a este tío que tiene menos caché, que me saque lo que me tenga que sacar, me tire 2 o 3 Sí, años aunque sacándome. no creo realmente que el problema de Marvel sea con el tema del caché. Creo que el problema No, viene ya, más ya, pero que no se esfuerzan, es lo que me. de Claro. decisiones editoriales y sobre todo de una cabezonería, en el sentido de que, por ejemplo, con el tema de Spider-Man, que al final es donde tú y yo más nos movemos, tú sabes toda la movida que hubo, por ejemplo, con el editor de Spider-Man, cuando fue a la New York Comic Con el año pasado o Sí, me lo así, o dijiste. sea, De hecho, que lo la tengo aquí, gente las historias de la volvió, muerte pues de eso, Spider-Man. o sea, todo el mundo empezó a decir eso, que era una puta mierda lo que estaban haciendo con Spider-Man, que lo único bueno que había ahora mismo era Ultimate, que tal. Y este tío en las notas del editor de los cómics, bueno, diciendo a la peña, bueno, pues a mí todo el mundo me ha dicho que es la hostia y mucha queja, pero tal, no sé qué. Y cuando fueron a la Comic Con, el tío se tuvo que salir Mm, porque todo el mundo estaba en contra. normal. Y el tema es que no lo van a corregir, no han echado a ese hombre, no tal, aun sabiendo todas las críticas que hay, sigue el tema porque al final, sí, está viendo esas críticas, pero, o sea, aparte de que están vendiendo, porque siguen vendiendo, porque el personaje va a vender, el tema es, ya te digo, ya no es solamente decir, no, es que este tío me sale más barato, tal. No, o sea, hay como un encabezonamiento, por ejemplo, en Marvel con el hecho de Spider-Man de, no, es que Spider-Man tiene que ser así, a mí no me lo cambies. Ya. Ya, señor, pero es que estas cosas están yendo mal y la gente se está quejando, la gente quiere esto otro que tú no quieres cambiar. Ya, pero es que a mí me la suda, o sea, Ya. yo quiero que el personaje siga así porque creo que de esta forma voy a seguir ganando aún más dinero y no me quiero arriesgar. Quiero que siga así y Mm. no va a cambiar y va a Hasta seguir así. a no Esta ser gente que se queje, que. que se siga quejando, Claro. pero que sigan comprando los TVOs. A no Y ser que es que es lo que está haya. pasando. Claro, a no ser que haya otros universos alternativos Ultimate que. que vengan a revolucionar el concepto, que bueno, revolucionar entre comillas, porque Que ya te digo, tampoco tampoco revolucionarlo. Si Claro, por luego, eso digo. yo creo que el día que leamos Ultimate, y que, porque, pequeño spoiler, aquí en la estantería de cómics vamos a hablar de Ultimate Spider-Man una vez que acabe, vamos a compararlo también en su momento con el Ultimate Spider-Man original, y yo ya voy diciendo, yo no es que me tema, pero sí que os puedo ir diciendo que a mí, por ejemplo, que me encanta lo que están haciendo con Ultimate Spider-Man y estoy súper contento, yo creo que una vez que lo volvamos a leer, sí, nos va a gustar, nos lo vamos a pasar muy bien, pero vamos a descubrir que tampoco es el gran cómic Claro. que todo el mundo está diciendo. O sea, y te lo está diciendo alguien que lo está disfrutando y que sí que me parece un cómic de puta madre y que Claro, es lo pero que la necesita cosa es que como Spider-Man. estamos tan cansados Pero al final es de lo que la hay. porquería que hay actualmente, cualquier cosa medianamente Sí, que en cuanto que hay algo buena. medianamente decente, pues dices, hostia, tú. Mm. Y ya te digo, no es que diga que Ultimate es malo, o sea, al contrario, Ultimate me parece muy chulo. O sea, me parece de lo mejor que le podía pasar al personaje en estos últimos años. Pero claro, tú luego lo vas a. O sea, el día que lo comparemos con Ultimate original, tú comparas el cómo están hechas las historias Hombre, y que y también te digo, por más que duela, evidentemente el otro es mucho más inferior. a mí no me baja nadie, que tú lo sabes, que Ultimate, la original, es mi serie favorita de Spider-Man. O sea, y a mí no me baja nadie de ese carro. Es que es muy buena. O O sea, sea, yo es que posible. O sea, yo no sé, pues porque es verdad que le tengo demasiado cariño a la etapa clásica del 616, pero sí, es posible que mi etapa favorita de Spider-Man también sea la de Ultimate original por eso mismo. Es que es un cómic muy bien hecho
que Por reinventa eso. muy bien al personaje y todo eso. Y ya te digo, y al Y final, todo esto que estamos hablando, al final es lo que te digo, al final todo esto termina involucrando en estas movidas, el tema del valor, tal, estas especulaciones que al final, por lo que comentamos, que están saliendo muchísimas cosas, de que si hecho, portadita de Scotty Young, que si no sé qué, y al final pues va a pasar lo que pasó Hasta en el los 90. Ultimate Spider-Man del 2024, el número uno, que tú y yo tenemos la versión americana. Se ha Sí, especulado sí, de sí, precio, o sea, ese, en un año pasó de valer, no sé, 6 7 dólares a valer 80. sí, Y no sé ahora en cuánto estará, sí, pero de creo que hecho yo me estará. acuerdo que cuando lo recibí, a la semana fui a la tienda y me dijo el chico, dice, pues ese que te llevaste la semana pasada, te guárdalo bien, dice, porque ha pasado una semana desde que ha salido y ya está a 60 pavos, ¿eh? Mm, Digo, hostia. Y además es un poco lo que yo hablaba al principio del vídeo. O sea, creo que al final también, aparte de especulaciones por X movida o tal, el tema histórico, el tema de cómo afecte a la industria, creo que también tiene mucha importancia. Y, por ejemplo, creo que claro. con Ultimate Spider-Man ha pasado esto. Al final venimos de una etapa en la que tú te tienes que poner históricamente lo que venimos del personaje. Venimos de una etapa muy oscura con todas las historias que hay del personaje que están realmente mal, la situación está mal, la gente está enfadada, tal. Y de repente nos entregan una historia en la que las cosas están bien construidas, nos están entregando esa evolución que pedíamos. Repito, es una buena historia, porque no es que digas es algo nuevo, de hecho, al contrario, en estas últimas décadas hemos tenido este concepto varias veces. O sea, no hay que olvidar Renew Your Vows, no hay que olvidar tampoco el Spider-Man que hizo el hijo de J. Abrams, eh, porque al final era el mismo concepto, Spider-Man Claro. maduro con hijos. Incluso ya en los Y 90 te ibas a sí, en los 90 Spider-Girl. con Spider-Girl, claro. O sea, pero sin embargo lo que pasa es que el cómo ha impactado, el cómo ha jugado esta vuelta, este regreso del universo Ultimate, pues ha afectado a que este cómic pase de lo que tú decías, el precio que tenía normal, a que en pocas semanas esté a 60 o más. Y bueno, no quiero pensar lo que pueda pasar una vez que acabe la colección y pasen los años, y yo que sé, ponte en la situación de que tú y yo dentro de 20 años, por ejemplo, digamos, vamos a gradear con CGC el Ultimate Spider-Man número uno, a ver qué pasa. O los No te estoy Absolute. diciendo que, o los Absolute, no te estoy diciendo de que a lo mejor vayan a llegar a precios aquí desorbitados, pero ya te digo yo que a lo mejor un precio así chulo sí que alcanza, ¿eh? Ya, también te digo, yo por ejemplo, si gradeo el Absolute Superman 1, lo tengo firmado por Rafa Sandoval. O sea que eso todavía Claro, aumenta. Claro que eso también, claro, eso también, de hecho, es una cosa que no estábamos comentando mucho. Evidentemente, yo creo que bueno, esto lo sabe todo el mundo, pero siempre que tengas una firma del autor, al claro. final eso siempre se va a subir bastante más Mm, del valor que tenga, evidentemente. claro. Yo, por ejemplo, tengo el Amazing Spider-Man, el 300 algo, que fue primera aparición de Spider-Man 2099, de Miguel Ojara, que era Ujú. el Amazing Spider-Man del 40 aniversario del personaje. Lo tengo firmado por John Romita Padre. Y lo tengo firmado, o sea, porque te acuerdas que fue mi primer CGC, que me lo compré antes de que muriera John Romita. Y a mí me encanta porque tengo John Romita Padre y luego tengo Al- El Lobezno de Fuengirola, firmado por John Romita Jr. O sea, tengo padre e hijo. Y sí, claro, yo, por ejemplo, ese cómic lo pillé antes de que falleciera. Si llegó a pillar o sea, si lo llegó a pillar unos años después, pues yo lo pillé en 2019, si mal no recuerdo. Y creo que falleció en 2021 o 2022. Si lo iba a pillar después, ese cómic me seguro que me vale mucho más de lo que yo pagué. Y de hecho, si yo quisiera venderlo, seguro que vale mucho más dinero ahora. Porque claro, o sea, ya sí. hay un número limitado de cómics firmados por John Romita. O sea, ya no hay más, ya el señor está criando malva, o sea que eso ya sube el precio. O sea, igual que cuando Stanley falleció, Yo o así cualquier de otro firmas, autor. es verdad que tengo unas cuantas, pero así importantes y tal, es verdad que, hombre, es que también es verdad que yo firmados tengo mucho cómic en español, que eso, claro, al final Claro. es lo que hablábamos, al final no deja de ser una copia, no deja de ser una versión diferente, o sea, los que de verdad, porque esto es así, o sea, que es cómo funciona, o sea, al final el que de verdad vale pasta es la primera edición USA, o sea, porque además eso, primera edición. Eh,
y bueno, ahí te bajan un poco. Yo es verdad que si algún día la consigo, y bueno, tú sabes perfectamente que es mi sueño húmedo dentro del tema de las firmas, sería conseguir en mi spawn número 1 que tengo de USA, conseguir la firma de Todd McFarlane. O sea, eso yo sé que, o sea, no va a ser lo más caro del mundo, ni va a ser aquí tal, porque spawn número 1 tampoco es tan complicado de conseguir, porque estamos hablando otra vez nuevamente de un cómic de los años 90 que se vendió muchísimo y pues no es tan complicado de conseguir y que luego por la firma, pues al final, a Claro, día de hoy, pues Tom McFarlane por suerte sigue vivo, o sea que es más fácil de claro. conseguir, pero vamos, ya te digo, o sea, ese sí es verdad que sería mi cosita ahí de decir, uy, qué Sí, guapo. yo por ejemplo, Esa... lo mismo, yo tengo firmado de Jeff Lowe el Spider-Man Blue, pero lo tengo firmado y dedicado para mí, pero claro, tengo en un tomo español de Forum, o sea Claro, que claro. eso vale, puede tener cierto valor, que además me hizo un dibujillo que dije, más, o sea, pues me dijeron, ¿quieres pagar que te haga un dibujillo? Pero bueno, es guionista, pero bueno, venga, vale, pues ya que estaba allí, que me hace toda la Yo gracia así porque chulo, me hizo un monigote, me hizo un monigote que me costó 30 pavos, pero dije, bueno, venga, ya que estoy, o sea, por la de esto. Pero que yo eso, si quisiera venderlo, que no lo voy a vender porque tú sabes que claro, sí, sí, yo no, no, ahí te o sea, yo entiendo. lo consigo para mí. O sea, a mí el tema de especular, o sea, me parece, o sea, a mí no me gusta. O sea, a mí es Sí, a algo nosotros nos pasa eso, nosotros que yo lo que consigo nosotros quiero que sea para mí. compramos y conseguimos tal por nosotros, por nuestra colección. O sea, Claro. luego ya nosotros el día que nos vayamos al otro barrio, Mm. pues ya la gente que haga lo que se les salga a los cojones con la colección. Ya Pero ves, de yo momento, claro, alguna vez había pensado en poner una cláusula, si tengo hijos y tal, que esperemos que sí, y nietos, de poner una cláusula que yo no, cuando me no muera hay que no. herencia si tiran, no hay herencia si tiran los tebeos. Más o menos, yo de no se pueden vender en por lo menos 2 generaciones. Hostia, a ver, a mí me encantaría que, así hablando un poco de ese tema, que alguien continuase la colección, ¿no? O sea, Mm, a mí me parecería muy bonito, ¿no? Que fuera pasando de mm. generación en generación. Lo que pasa es que yo sé que es Es algo muy complicado. difícil. O sea, no creo, porque aparte también te entran factores como el tema del espacio. O sea, si ya a ti y a mí, que tenemos 20 y pico años, ya nos está afectando el tema del espacio, tú imagínate con una colección de una 50 persona que ya años, ha fallecido, que ya ha vivido toda su puta vida ya. y se ha tirado toda la vida comprando tebeos, más luego lo de la siguiente generación que llegue, ¿sabes? Que herede esos cómics. Al final sería una Necesitaba locura. un puto palacio, vaya. Sí, o sea, porque eso es otro, o sea, el gran problema del coleccionista, y muchas veces se habla poco de ello, es el puto espacio. O sea, Sí, sí. es de locos. O sea, estaría bien conseguirme un Superman de estos número 1, a ver si me compro unos chalecitos ahí De guapos para hecho, a mí me hace almacenar, gracia porque para almacenar el otro cómics día simplemente. fui a la tienda de cómics, fui con mi madre y con un amigo y su pareja y tal. Y pues resulta que mi madre se puso a hablar con los dependientes y con uno de los nuevos que están allí, o sea, la tienda hasta que yo te llevé, o sea, de portada Ujú. de cómics. Pues había uno que estuvo hablando de mi madre y dice, lo peor que hizo mi, o sea, que le decía a mi madre, dice, lo peor que hizo mi madre fue ponerme un cómic, un libro en las manos. Y, y le iba contando y dice, a partir ya de mi cuarta quinta mudanza empecé a vender todos los cómics porque dice, pues claro, no es lo mismo llevarte una cajita que si de figuras o que si de, yo qué sé, sello o cualquier cosa que una caja de cómics. Dice, dice, cuando te vas llevando todo eso, dice, no es lo que A pesa. ver, si es una caja, tampoco está tanto problema. El tema es No, claro, que el al problema es que no final, es una caja, claro. gente como tú y yo, es que no es solo una caja, Claro, por eso es que son muchas. este hombre decía que eso, dice que a partir de la cuarta, quinta mudanza que ya dice, ah, me dejo Yo me pongo en poquito. la situación y yo el día, por ejemplo, que, por favor, que suceda, que me pueda independizar y que tal, y que tenga que hacer la mudanza, yo sé que van a haber unos cuantos viajes, porque Ya, aquí en la habitación tengo muchas cosas. O sea, ya. ya tan solo con los cómics hay bastante, o sea, yo aquí tendría para bastante rato de estar Mm. llevando cosas porque todo en el coche no me cabe. No, no, ni de puta coña, Y vaya. sería poco a poco, serían varios viajes. Y yo Y porque, luego súmale las figuras y toda la mierda que claro. tengo. O sea, Yo igual, yo además que tú sabes que si cuando no estoy en un lado, estoy en otro, que si está en Almería, está en Madrid, está en Granada viviendo, o sea, hostia, yo me muevo más, vamos, que un trompo en el patio de un colegio, o sea, me cago en la puta, o sea, y porque no me llevo las cosas, el día que yo me vaya mudando o que me vaya cambiando, uf, duro, o mira, sea, nosotros tenemos un amigo en común, ¿vale? Miguel.
que es este amigo, pues se va a independizar Sí, bueno, ya. si Se ha Miguel, comprado una casa si Miguel y lo él sacamos en en el podcast. casa. Sí, bueno, es verdad, salió en el podcast. Bueno, pues nuestro colega Miguel, básicamente, pues como digo, se ha comprado una casa y, y él tiene una colección que es enorme. O sea, Iván y yo tenemos colecciones de cómics enorme, pues lo de este hombre es otra puta locura. O sea, porque aparte ya no solo cómics, o sea, libros, películas, es una puta exageración lo que tiene. La pila, si Iván y yo nos quejamos de la pila de lectura, la pila de lectura de Miguel es, o sea, es que es otra colección aparte, o sea, es que es increíble, o sea, es acojonante. Bueno, pues él, por ejemplo, yo le he preguntado alguna vez, él me ha contado que, o sea, con esto del tema de cuando tenga que hacer la mudanza y tal, a lo mejor se lleva alguna cosita, pero que la gran mayoría de las cosas se van a quedar en casa de su madre, o sea, que a lo Mm. mejor pues, en una futura otra mudanza, de que haya otra casa, o que a lo mejor en cierto momento se puede ir llevando cosas o tal, se irá poco a poco. Pero que ha llegado ya a un punto que es que tú te pones en la situación y claro, ya no hablando de Miguel, pero por ejemplo, tú o yo nos mudamos ahora, por ejemplo, a un piso y encima estando las cosas como están actualmente, no te da tampoco para a lo mejor un piso enorme. Ya. Claro, hay veces que a lo mejor te tienes que ver obligado a separar un poco la colección y decir, vale, hay cosas que se van a tener que quedar por lo menos de momento aquí Mm. y esto me lo voy a poder ir llevando. O sea, Pues es una sí. locura. Y hay mucha gente que tiene colecciones partidas. De hecho, Banff, que Sí, creo yo que lo sí que le sé. conoces. Sí, sí, claro, sí, yo lo seguía. Banff, yo me acuerdo que cuando él subía vídeos, alguna vez hizo algún vídeo y tal, de que él tenía su colección en su casa, que era una puta locura, o sea, molaba un huevo, tenía un montón de cosas el cabrón. Pero que luego en casa de sus padres tenía otra pedazo de colección que decías, hostia, cabrón, que no se queda nada corta esta, ¿sabes? Y era lo que Ya. se quedó ahí antes de que se mudara a su casa, o Sí, sea. sí. Pero bueno, vamos a ir retomando un poco el hilo de la conversación. Vamos a Yo ver si creo te... que si quieres podemos tirar ya, porque Sí, yo es lo creo que que te iba a esto ya al decir. final O sea, está de tirado. Vamos a hablar... tirar un poco con la especulación en el cómic en el Hmm. mercado español. Sí, que eso es un poco lo que te iba a decir. O sea, justo eso, vaya. O sea, así que si quieres Sé vamos que a pensamos, empezar. grandes mentes piensan igual. Esa, hombre, por supuesto.